Instituto Mexicano del Seguro Social y el Departamento de Fonoaudiología presentan Método Auditivo Verbal y su aplicación. Antes que nada, daremos una perspectiva de los métodos de enseñanza para sordos a través de la historia. Dividiremos el siguiente recorrido en 4 periodos principales. En el primer periodo comenzaremos hablándoles acerca de Pedro Ponce de León. Él vivió en España en el año de 1520 al año de 1584. Pero, ¿qué fue lo que hizo Pedro Ponce de León que lo hace tan importante? Pues más que nada fue el primer maestro para personas sordas. Enseñó a escribir, contar y hablar en español, latín y griego, utilizando signos manuales y el alfabeto manual. También implementó la asociación de objetos reales con el dibujo. Juan Pablo Bonet, España, 1579-1633. Él utilizó la dactilología para introducir la gramática. Buscaba generar cuestionamientos y potenciar la capacidad cognitiva. Llevaba a cabo un entrenamiento oral a través de las enseñanzas de las letras, sílabas y palabras. John Bulwer, Inglaterra, 1606-1656. Fue el primer médico y filósofo de Inglaterra en proponer la educación de personas sordas. Para ello se apoyaba en sensaciones táctiles y de vibraciones, además de percepciones auditivas y visuales para la lectura labiofacial. Segundo periodo. Este se enmarca por la creación de los primeros institutos públicos en Francia, Alemania, Inglaterra y Dinamarca. En el año de 1775 se fundó la primera escuela Michel de Lepé de signos metódicos. Este método mímico se retomó en Rusia, Escandinavia, España, Estados Unidos e Italia. Consistía en realizar gestos de manera artificial para enfatizar la correspondencia de cada palabra del francés a signos gestuales. En Alemania, el Instituto para Niños Sordos implementaba el método oral. En países de Europa Occidental y Norteamérica desarrollaban diversas metodologías. Entre los años de 1742 y 1822, Roch-Ambrosi mejoró el método de Lepé, en el que incluyó imágenes y objetos gráficos para luego mostrar la palabra escrita correspondiente. Pierre fue la primera persona sorda en escribir un libro cuyo título es Observaciones de un sordo sobre un curso de educación de sordomudos. En 1760 se fundó la primera escuela británica en Edimburgo. 1783 se traslada a Londres. 1770 es la primera escuela suiza con tendencia oralista. 1778 Alemania enseña a través del método oral puro. Estados Unidos crea el primer colegio asilo americano. Y en el año de 1863 se fundó la primera universidad para sordos. Tercer periodo. Dio inicio el día 6 de septiembre del año de 1880 durante el Congreso Internacional de Sordos. Este se llevó a cabo en el país de Italia, en la ciudad de Milán. En su decreto final se señaló que la lengua oral debía anteponerse a la lengua de signos. Y fue así como se comenzó la enseñanza del habla en los sordos. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que se prohibiera que los alumnos usaran señas dentro y fuera del aula para comunicarse. Cuarto periodo. En los años 60 se recupera nuevamente el valor comunicativo de la lengua de señas. William Stoke demostró que la lengua de señas norteamericana contaba con toda la estructura, tanto morfológica, sintáctica y gramática como cualquier otra lengua de signos. Se destaca el aprendizaje temprano de la lengua de señas, ya que ésta favorece el desarrollo cognitivo y la comprensión de las personas sordas. Otro punto importante a destacar es que el oralismo no logra las metas óptimas ni el reconocimiento entre la comunidad de personas sordas. Y en México, ¿qué estaba pasando con la educación para los sordos? Durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, se creó la primera escuela
de carácter público especializada en atender a los niños y jóvenes sordos en el país de México, la cual fue dirigida por un sordo educado en la escuela francesa de l'Epée. Ramón Alcaraz fue quien aportó muchas reformas encaminadas a mejorar el desempeño de las actividades dentro de esta misma. Y por allá, en el año de 1867, el primer programa educativo estaba encaminado a preparar a los jóvenes sordos en oficios como la litografía, tornería, sastrería, tipografía, encuadernación y carpintería, así como en el cultivo de hortalizas. En junio, en el año de 1866, el presidente Benito Juárez crea la Escuela Municipal de Sordomudos. La Escuela Nacional para Sordomudos y Ciegos se ubicó en el Templo de San Hipólito en el centro histórico del entonces Distrito Federal y funcionó hasta los últimos años de la década de 1960. A mediados del siglo XX surgieron instituciones privadas que intentaron dar respuesta a la atención de las personas sordas, tanto en el Distrito Federal como en otras partes de la República Mexicana. En el año de 1953 se crea el IMAL, Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje. En el año de 1969 se crea el Instituto Nacional de Comunicación Humana de la Secretaría de Salud, que hoy se integra en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El 18 de diciembre de 1970 se creó la Dirección General de Educación Especial, DGEE. En 2006, la SEP publicó las orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial. Ahora sí, entremos de lleno al método auditivo verbal. La terapia auditivo verbal tiene un enfoque terapéutico para la educación de niños sordos, donde se enfatiza principalmente el desarrollo, tanto de las habilidades auditivas como del lenguaje, todo esto a través de la audición. Para ello, los niños deben de ser diagnosticados y, claro, equipados con la amplificación auditiva óptima lo más tempranamente posible, de acuerdo a sus posibilidades, ya que este método se basa en la presunción de que la mayoría de los niños sordos tienen algún resto auditivo y ese se puede utilizar a través de su uso de ampliación. Para que un niño sordo aprenda a escuchar, él mencionaba que la parte visual debía reducirse significativamente. ¿Y cuáles son las técnicas indicadas entonces para implementar el sistema auditivo verbal? Pues primero que nada, y una de las más importantes, es cubrir el movimiento de los labios. El rehabilitador debe de tratar siempre de estar sentado, ya sea de lado o atrás del niño, con el fin de que el niño no observe su cara y no adivine qué es lo que él está diciendo. La detección temprana de las deficiencias auditivas siempre brindarán una mejor expectativa. Debemos de tomar en cuenta el desarrollo del lenguaje que el niño presenta dependiendo de su edad. En los primeros años de vida, más particularmente en la edad preescolar, a los niños se les motiva, primero que nada, a responsabilizarse de sus auxiliares auditivos, a quitar y poner dichos moldes. Deben ellos de revisar las pilas y ajustar el volumen de sus auxiliares, así como monitorear su nivel de escucha en el ambiente que se rodean, a realizar el encendido y apagado de sus aparatos, así como también a sentarse cerca del interlocutor para una mejor audición. ¿Qué es lo que dichos niños deben aprender? En primer lugar, aprender a escuchar, su propia vocalización, el hablar de otras personas y todos los sonidos de su entorno, o la gran mayoría. En segundo lugar, aprender a desarrollar los elementos del habla. Estos son la prosodia del habla. Dentro de ella tenemos la duración, intensidad y tono, el control de la respiración, el balbuceo ya sea con vocales, así como con consonantes, y la alternancia de consonantes
y pronunciación de sílabas trabadas. En tercer lugar, deben desarrollar las estructuras del lenguaje. ¿A qué nos referimos? A que deben lograr un lenguaje funcional para expresar sentimientos, deseos y necesidades. El lenguaje interactivo, para tomar turnos, saludar, preguntar, escuchar, responder y narrar eventos. El lenguaje de juego, para actuar en teatro y participar en juegos y canciones con los demás niños, así como el lenguaje de conceptos y de abstracciones. Bueno, por fin hemos llegado al final de este video. Esperamos que la información aquí vertida les sea de gran utilidad, en especial para nuestras personas hipoacúsicas. De antemano, muchas gracias. Hasta la próxima.